Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Código Político Van der Koy. Buenas noches. ¿Cómo le va? Me va bárbaro. Bueno, me alegro. Código Político, el programa de la familia argentina. ¿Es así, no? Sí. Se usaba en una época. Sí. Sí, pero no es el caso. Está en el estudio Graciela Fernández Mejide. La Corte Suprema de Justicia ayer consideró aplicable la ley que ya no funciona más, pero aplicable que existía en su momento, del 2x1 para un condenado por violación de los derechos humanos. Se armó una enorme polémica alrededor del fallo de la Corte, que fue dividido como pocas veces, 3-2. 3 de los jueces votaron por aplicar el 2x1 a un señor condenado por su actuación en el Hospital Posadas, un parapolicial, un señor parapolicial, un paramilitar, parapolicial. Sí. Gran polémica, mucha opinión. Gran grieta, ¿eh? Sí, y gran grieta. Gran grieta, poco de sustancia, mucho de consigna, pero la polémica está instalada justo en la semana en la cual la Iglesia vuelve a hablar de reconciliación, hablando de los 70, y Graciela Fernández Mejide justamente estuvo ayer, si no me equivoco. Sí, señor, ayer. Exponiendo ante los obispos, ante un grupo de obispos, lo vamos a preguntar a ella bien cómo fue eso, que la convocaron a ella, madre de un desaparecido, a otra señora, hermana de 2 desaparecidos, y a una tercera persona, creo que era la hija de un coronel asesinado por montoneros. Así que, bueno, este tema, que siempre está, pero que nunca está en la primera línea de la discusión pública, sí se instaló ahora. Ahora está. Entre la Iglesia y la Corte metieron este tema que le hace ruido a todo el mundo. Recordemos, de los 3 votos mayoritarios, 2 fueron de 2 de los nuevos integrantes de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Esto visto así puede tener un olor a decir son los que puso el gobierno. No, estuvo también, este es el otro, en la pata que falta, estuvo también el voto de Elena Hayton de Nolasco. Que fue puesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Absolutamente, y que, bueno, está en la Corte hace muchísimo tiempo, que tuvo fallo para un lado, fallo para el otro. Sí, a mí particularmente me parece difícil asimilar a posiciones a favor de los genocidas a Rosenkrantz o a Rosati, que en historia personal, en antecedentes, siempre estuvieron del otro lado, del lado de la sociedad que condenó y juzgó aquellos crímenes. Pero bueno, también fuera del ámbito de la Corte, también vimos cómo las aguas se dividieron. Hay especialistas que apoyaron el fallo de los 3 jueces de la Corte y hubo otros que lo criticaron. Más allá de la política, estoy hablando de especialistas. La ventaja que lo critican. La ventaja que tiene hablar con Graciela Fernández Mejide es que además de la dimensión jurídica o de la dimensión política, seguro vamos a tener una dimensión humana que en la discusión pública habitualmente no se ve. Sí, y agrego más, una autoridad moral. Sí, señor. Está en el estudio también Vicente Palermo, que es sociólogo, doctor en ciencias políticas, me voy a olvidar alguno de los títulos, investigador en la UBA, investigador del CONICET, preside el Club Político Argentino. Una pregunta que me gustaría hacerle a un observador de la política muy agudo como es Palermo, es, Cristina Kirchner esta noche dijo en una reunión con sindicalistas que le dijeron, tenés que ser candidata. Ella dijo, no, yo me excluyo, ya fui 2 veces presidenta. ¿Esto significa que ella sale de la carrera por las candidaturas? ¿Hay que creerle a Cristina esta vez? Es un tema para conversar. ¿Qué significará? Claro, yo me excluyo. Si significa, yo me excluyo, yo no estoy, porque, a ver, ella tampoco estuvo en el 2015, pero estuvo. Bueno, fue una de las que perdió, o la que perdió. Y fue una de las que armó de punta a punta toda la estructura electoral que tuvo el oficialismo. Así es, así que lo hemos dicho, lo ha dicho sobre todo Eduardo acá, de cómo se ubique Cristina, depende de cómo se termine de armar el escenario electoral de todas las demás fuerzas, incluso el gobierno. Sí, y vamos, supongo que también le vamos a preguntar a Palermo un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? Digo, y lo hablábamos la semana pasada, me parece que después de marzo, de todo lo que pasó en marzo, otra vez se ha abierto una brecha grande en la sociedad que tiene algún grado de correspondencia en el plano político. Así es. Bueno, si nos da el tiempo vamos a hablar de la transversalidad de Macri. Sí, señor. Vamos a hablar de... Carpa va, carpa viene. Las carpas docentes. Carpa va, carpa viene. Así y mañana vence un plazo, después vamos a hablar. Nos terminamos de presentar y estamos con Graciela Fernández Mejide. Muy bien, acá estamos en Código, está Graciela Fernández Mejide. Gracias, Graciela, por acompañarnos. Por estar. Le proponemos en 1 minuto 30 repasar 10 de las decenas y decenas de
opiniones que hubo alrededor del fallo del 2x1 de la Corte en el caso de un condenado por violación de los derechos humanos. 1 minuto 30. A ver, director. La Argentina retrocedió 20 años en materia de derechos humanos. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura. Es darle libertad a los asesinos. Es un indulto encubierto por este gobierno al que ya se le fue la mano del todo. El tribunal está equivocando el camino. Evalúa igual crímenes de lesa humanidad que un delito común. Esto no se puede llamar justicia. Hay una clara decisión política detrás de esto. Es abominable. El gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Es un gobierno de ladrones. Son mala gente. Esto es de una maldad absoluta. Percibimos que la Corte en su nueva composición refleja un mayor apego a la letra de la ley que las transitorias pasiones dogmáticas que pueden nutrir a ciertos sectores sociales. Lamento muchísimo esta decisión de la nueva Corte Suprema de Justicia que desanda un camino de clara defensa de los derechos humanos en casos de delito de lesa humanidad para comenzar a ejecutar un marcado retroceso en esta materia. El fallo representa una situación regresiva. Coincido con la minoría en que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto del 2x1. Estamos bajando el piso de protección. Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Son reprochables las declaraciones de Carlotto. No acepto que sean ofensas, insultos y agravios generalizados. No me parece justo que se aplique la ley del 2x1 en ningún escenario. Fue una de las cuestiones más perversas en materia de política criminal en nuestro país porque generalmente benefició a delincuentes de hechos aberrantes. Sin embargo, respeto la sentencia del máximo tribunal. No tengo dudas de que el fallo de la Corte no es el correcto. No me consta que exista una interferencia del Ejecutivo en los fallos de la Corte. Si así fuera, sería gravísimo y lo denunciaría. 10 miradas posibles entre muchas otras. Y la suya. Bueno, primero yo no voy a entrar en discusión con Said ni con Badeni, que son especialistas en el tema, y los dos en posiciones distintas, cosa que suele ocurrir. Creo que la discusión acá, para ponernos en la parte técnica, es si las leyes internacionales están por encima de las leyes nacionales. De hecho, cuando uno recurre a organismos internacionales es cuando agota las instancias locales. Eso nos pasó, por eso lo sé. Ahora, que el 2x1 fue una mala ley, sí, y por eso se la derogó. En el 2001. 2001 se derogó. ¿Por qué este señor estaba siendo procesado en ese momento? La verdad que no lo sé, porque antes había habido leyes que interrumpían todos los procesos, salvo aquellos procesos donde había habido robo de bebés o violaciones, que quedaban fuera de lo que era el esquema que contempló la obediencia debida, ¿no? Y por otro lado, y ahora me voy a referir a la cuestión política, yo lo que me alegro enormemente, no de que haya sido se haya aplicado o no aplicado esta ley, que se demostró de que por fin hay división de poderes. El primer sorprendido es el gobierno, donde el ministro de Justicia sale a decir, esta ley siempre fue mala. Y me consta que hay sorpresas, porque hay hasta declaraciones donde Abruz dice una cosa, el ministro otra. Otra, sí. Y porque, si uno lo piensa bien, ¿qué necesidad tenía el gobierno de un hecho como este? Que ni da la impresión de todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque suponiendo, entremos en el peor de los casos, que aspirara a que quedara en libertad un gran número de militares, no les alcanza, porque ninguno de los que están hoy siendo procesados fueron condenados, lo fueron en aquella época, así que no pueden pedir el beneficio de esa ley que fue derogada en el 2001, cuando los juicios recomenzaron en el 2003. Es decir, si queda alguien procesado en aquella época, lo vamos a contar con los dedos de las manos, que puedan recurrir a tomar como antecedente este fallo. La reacción de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner es admitir que ellos manejaban la Corte.
Bueno, un sinceramiento. Es decir, con nosotros... Siguen los sinceramientos, yo creo. Pues ella dice, lado, ¿no? cuando nosotros estamos en el gobierno, pasaba, con esta corte, esto no iba a porque pasar. todos se disciplinaban. Yo no estoy tan segura de que Fait se haya disciplinado. Y de hecho... Y Carmen Argibay. Y de hecho, Carmen Argibay tuvo un juicio que les cayó bastante mal, también en el caso Riveros, donde dijo acá había cosa juzgada y ella votó en contra de su condena. En soledad, encima, tenía coraje. Y Carmen había estado presa 6 meses. Lo que es ser constante y tener confianza en quién es uno. Porque, por otro lado, cuando oigo expresiones de nos quieren destruir... Quieren borrar quieren la hacer historia. desaparecer. No, ni lo que hizo Madres, ni lo que hicieron los organismos de derechos humanos en su conjunto, de quien alguien dijo en algún momento, eran tan pocos y lograron tanto. Porque realmente, después de Malvinas, acá como en ningún otro país, se logró instalar el tema de derechos humanos en la agenda política. E incidió en la voluntad de voto de la gente. Y fue evidente. Entonces, que haya... no depende de que se sostenga una ley o no se sostenga la existencia de los organismos de derechos humanos. Es más, cuando se aplicaron la ley de obediencia debida y cuando Menem indultó a todo el mundo, procesados, condenados a todos, no desaparecieron los organismos de derechos humanos. Al contrario, tuvieron una función que era de seguir reclamando justicia. Yo no entiendo por qué los tremendismos. Se hace una asociación libre, pero que tiene alguna lógica, si uno mira la lógica de quien asocia, que es, se discute el número de desaparecidos. Yo no existo. Yo no existo. Claro. La Iglesia llama a la reconciliación y atrás de eso la Corte dice que se puede aplicar el beneficio del 2 por 1, o sea, se le cuentan 2 días de detención por cada uno efectivamente cumplido a quien estuvo preso sin condena. Lo que vos estás diciendo esto es lo que se plantea. Se complica el cuento. A ver. Y se transforma en historia. Un cuento generalmente es bastante plano y con resolución sencilla para que se entienda. La historia es mucho más complicada que eso. Aparecen todos los matices, aparecen las contradicciones, aparecen gente que investiga y busca más, que rasca, que no se conforma con un relato conducido. Y por otro lado es como, repito, como si para existir uno necesitara de los militares presos, por ejemplo. Los que están presos, bien condenados, ahí estarán. Y la verdad es que más tarde o más temprano, quienes fuimos y quienes somos madres de desaparecidos, y también los militares, nos vamos a morir. Pero en la historia va a quedar. Tal vez no las personas, y hasta incluso las personas, pero sí lo que fueron movimientos que marcaron. Situaciones que marcaron. Sí, sí. Es de la historia. Ahora, cuando usted decía recién el cuento y la historia, me parece que esa distinción que usted hace de alguna manera está marcando de cómo la sociedad se divide en este momento, claramente, ¿no? Digo... La sociedad que está preocupada por este tema. Ahora, yo les pregunto honestamente, si hiciéramos una encuesta en todos los mayores de 45, 50 años, menores, perdón, de 50 años, ¿quién está, como no sea hoy por el ruido, preocupado por este tema? No, está muy bien, puede ser el círculo rojo, digamos, por llamarlo de alguna manera. La gente politizada, pero bueno, gente politizada. Es gente politizada. Es un tema, de todo modo, es un tema que con más o menos repercusiones ha sido en la historia argentina de los últimos 30, 40 años un tema estructural. Así es. Pero además me parece el otro tema, y usted es partícipe de esto, daría la impresión que esa convocatoria o esa idea, por más que sea recurrente, a lo mejor inoportuna, que yo no sé si era el momento,
atenta contra eso precisamente, ¿no? Digo, con la idea de, bueno, a ver en qué punto de convergencia tenemos los argentinos. ¿Qué convocatoria? La convocatoria de la unidad que promueve la Iglesia. Ah, la reconciliación. Ah, sí, no. Vos me decís a donde yo fui invitada. Sí, claro. Bueno, ahora pasamos a ese capítulo. Sí. Yo fui invitada junto con otras 2 personas. Yo no sabía quiénes iban a ir, ni sé siquiera si van a ir otras personas. Eso, la verdad que no sé, porque sigue la conferencia. Uno era un señor, un militar d'Amico, cuyo papá fue asesinado que también era militar, en un atentado de Montoneros. La otra es una señora que tiene una hermana asesinada, muerta en un enfrentamiento, y 2 hermanos más jóvenes secuestrados y después asesinados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, ahí estaba yo con el caso de Pablo, nos pidieron que lo relatáramos. Y yo hice hincapié, sobre todo, además de contar mi historia, que me parece que todos la sabían, porque bueno, no es nada que se haya ocultado. Les dije a los obispos que yo iba a hablar políticamente. Y concretamente, ¿por qué? Porque no estábamos hablando de un desastre, de un terremoto donde desapareciera gente, sino de las consecuencias de acciones políticas que terminaron en un paroxismo de violencia con el golpe y todo lo que siguió de represión. Por lo tanto, lo que yo me había preguntado, ¿a quién beneficiaba el golpe en su momento? Y señalé a los que yo creía, incluyendo la Iglesia, que después del Concilio Vaticano II y de Medellín, en la reunión de Medellín en Colombia, la teología de la liberación había hecho que muchos de los muchachos y chicas que iban a escuelas religiosas y que en general venían de esa clase social que era nacionalista y católica. Muchos padres habían estado en el golpe del 55. Y comandos políticos, comandos políticos, civiles, sí. Y que de repente se habían encontrado con que habían puesto en movimiento una fuerza que terminaba derivando a que había que conseguir el poder estaba en la boca del fusil. Entonces, les dije a ustedes también, les solucionaron el problema del golpe. Y se lo solucionaron aquellos que querían cambiar el esquema económico. O con Martínez de Oz no empezó el neoliberalismo acá. Entonces, fijémonos quién se beneficiaba. Y yo les propongo una mirada diferente, le dije a los obispos. A mí me parece que el tema de la reconciliación no se consigue con que nosotros 3 nos abracemos suponiendo que nos queramos abrazar, porque no significa nada. No hay ni siquiera desde las cúpulas un reconocimiento de que la violencia debe terminar para siempre del lenguaje de la política. Las cúpulas de entonces. ¿Cómo? Las cúpulas de entonces, de aquel tiempo. Las cúpulas de aquel entonces. Algunos sobreviven, vamos. Sí, claro. Y de pedir perdón a la sociedad, aunque sea genéricamente, por la violencia que desataron y las consecuencias que esto tuvo. Y como eso no ha ocurrido, me parece que va a ser el tiempo quien vaya borrando, porque no hay otra forma. Yo no lo veo en otros países que hayan logrado hacerlo de otra manera. El franquismo. Bueno, el franquismo, pero es que todavía hasta el día de hoy se sigue buscando. Por eso en el franquismo, ¿no? Como 60 años después, o 80 años después, vos tenés una producción literaria y reclamos que hasta vienen acá. Servine de Cubría está atendiendo a unos... Quizá el caso de Sudáfrica haya sido ligeramente distinto. No nos equivoquemos. Con lo de Mandela no nos equivoquemos. Quizás. Muy cortito. Primero, era una ocupación extranjera que ya era nacional, porque los africanos llevaban varias generaciones. Segunda cuestión, 2 años Nelson Mandela, a escondidas de todos, con Leclerc, que por eso lo sacaron de la cárcel de hiperseguridad y lo llevaron más cerca, estuvieron negociando para ver cómo se salía sin violencia, porque los dos sabían que si no, la matanza no acababa más. Y ambos necesitaban, uno, recuperar
la tierra, los otros salir del apartheid, con el castigo, los blancos con el castigo que estaban teniendo de parte del mundo que condenaba el apartheid. Ante esa situación, lo que se utilizó es la condición Umumbu, que dice que todos somos un todo y que cuando ese todo se lastima porque alguien comete un delito, en realidad cada uno sale lastimado. Y si vos fuiste el que me lastimaste a mí, yo estoy lastimada aunque esté viva. Y solo recupero mi posición en el todo si vos reconocés y me pedís perdón. Y yo te perdono. Es decir, había una cuestión religiosa muy fuerte. Aún así, había que pedir la amnistía, con lo cual uno reconocía el delito. Y como hubo muchos, de un lado y del otro, porque eran de los dos lados que se juzgaba, que no lo pidieron, hubo más de 1.400 juicios con condena. Y todavía se siguen reclamando. Porque es muy difícil. Entonces yo lo que propuse, si tengo un minuto más, claro que sí, al episcopado, los que estaban ahí, que había obispos y eméritos, es decir, los que están jubilados, es que más bien nos ocupáramos y convocaran ellos, y sobre todo después de las elecciones, porque sé que antes es difícil escuchar, para que todas las élites políticas, con el presidente a la cabeza, las élites sindicales, las élites empresarias, la muy difusa élite de los especuladores financieros, que no sé cómo se los agarra, y otras religiones, intenten encontrar la forma de saldar la otra grieta, que es la que se produce brutal entre un tercio de la población que está marginada y 2/3 que parece poder vivir sin ese tercio. Y que poco sin caso decir que da. a veces quisiera vivir sin ese tercio. Es más, sí. Sobre todo cuando ese tercio que tiene otras reglas se hace sentir. Se hace visible, claro. Bueno, entonces yo creo que ese sí que es un esfuerzo que vale la pena. Yo, a mis 86 años, no le voy a decir a la gente joven, se lo dejamos para su futuro. No, yo voy a estar al lado de ustedes todo el tiempo que me duren las fuerzas para trabajar en eso. Eso fue lo que le dije, no cayó mal. No cae mal. Gracias, Graciela. Muy amable. Enseguida venimos, seguimos en Código. ¿Seguimos en Código? Seguimos, después de Fernández Mejide. No es fácil dejar de pensar en las cosas que dice Graciela. En un ratito vamos a estar charlando con Vicente Palermo. Dijimos, es el presidente del Club Político Argentino, es investigador de la UBA y el CONICET, es sociólogo, doctor en ciencia política. Nos va a ayudar seguramente a mirar de un modo más profundo los acontecimientos que son noticia todo el tiempo, la grieta, el país, las cosas que dice Cristina, las cosas que dice, después, las cosas que dice Macri, porque los dos dicen cada cosa a veces, ¿no? Bueno, en un ratito con Vicente Palermo. Lo que vamos a hacer ahora se llama Picado Fino, no sé si lo tienen, se presenta así. Let me take a selfie. Muy bien, arrancamos. Vamos a una cosa. Le vamos a pedir al director que nos muestre unas poquitito de imágenes del acto del 1 de mayo donde estuvo Macri. A ver. A ver, diré. Ahí está. Ahí está. Macri con el Momo Venega. Sí. Mamita querida. Qué dúo, ¿eh? Mirá ahí atrás. Mirá ahí. Peronismo de Perón. Mirá ahí atrás. Macri. Sí. Algunos se espantan porque dicen, no, ¿cómo Macri un acto peronista? ¿Vos viste la foto, esta foto trucada? No. ¿No lo viste? No. Se ve al mismo Perón con un revólver acá. Sí. Los malos, son los malos. Si lo llevas a algunos actos de lo que hoy se siguen diciendo peronistas, también tiene dos revólveres. Que Macri franelea con el peronismo viene desde el comienzo, ¿no?
Absolutamente. Tiene un par de muchachos Y peronistas en convengamos la que a esta formación. altura, digo, sin ser ofensivo con nadie, Sí, con el mayor respeto, sí. que nadie lo tome mal, Sí. el peronismo da para todo. Bueno, Digo, a ver. con onda, ¿eh? Menem le había ofrecido a Macri que sea candidato. Claro. En su momento. Bueno, ahora que vas a decir, no, Macri no era, Menem no era peronista. Bueno, esa joda ya la escuchamos. No, bueno, no, Ah, Menem no fue Menem era peronista, peronista. igual de tampoco. Y ahora algunos dicen que Cristina y Kirchner no eran peronistas. No, muchachos. en verdad, Isabel cayó Isabel no. como presidenta porque, Bien, nada, por esas obra cosas. Bueno. del planeta Marte. Lo vimos a Macri con los peronistas en el 1 de mayo, acto del 1 de mayo, con 1 de Momo mayo, Venegas, cuando- sindicalismo oficialista. Sí, cuando anunció el famoso plan El Empalme. plan Empalme. Bueno, alrededor de Macri, porque este es un Macri con el peronismo, hay otro sector de la política que también se juega en Cambiemos, perdón. o quiere jugar en Te Cambiemos. veo mala intención. Yo lo que Puede ser sí, que lo copia Kirchner. que Macri quiere ser transversal. Todos quieren ser transversales cuando están en el gobierno porque Siempre. sabe que quieren agarrar todo lo que se Cuando pueda. hay una elección cerca, mucho más Sí, transversal. yo soy transversal, sobre todo cuando se empiezan a exhibir los padrones, como ahora. Claro. Bueno, hay una agrupación que va a lanzarse de una manera insólita un sábado a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué yo ahorita? ¿Qué podés? Gente que madruga. Sábado, 9:30, un acto político. 9:30, estancia en la localidad de Lobos. ¿Qué tal? Lobos, Sí, Perón. sí, pero estos no son peronistas. O más o Bueno, no menos. importa, pero vale, siempre vale. Se llama Progresistas en Cambiemos, se llama, ¿no? Progresistas en Cambiemos. Progresistas en Cambiemos. ¿Quién lo impulsa? Este señor que vamos a ver ahora, Gerardo Milman. A ver, miramos, acá está. mira. Jerry Milman. Sí, Está señor. hoy esta foto tiene un par de semanas. Está bastante más flaquita. Más Ahí está, flaco, ahí está, estaba ahí flaco, está. Muy estaba bien, flaco. Gerardo. Estaba Es el- flaco, vos viste que lleva el cinturón en el último agujerito, ¿no? Sí. Porque tiene que apretarse. Sí. Bueno, Gerardo Milman, que viene del partido de Margarita Stolbizer, viene del radicalismo Así es. del partido de Margarita Stolbizer, ahora es funcionario del Ministerio de Seguridad, Sí, secretario de señor, Seguridad. secretario de Seguridad está Bullrich, Bursaco. Y el Milman. señor Milman. Es el promotor de este acto de los Progresistas en Cambiemos. ¿Con quién va a estar? Va a estar Joaquín de la Torre, que viene de una forma... Ministro de María Eugenia Vidal. Ministro de María Eugenia Vidal, intendente, ahí está Joaquín, fue intendente de San Miguel bastante tiempo, entró por el Frente para la Victoria, Sí, se señor. fue con Massa, ahora está con María Eugenia y va al acto de Progresistas en Cambiemos. Es un peronista a su manera. Bueno, ¿no? va su jefa. Va su jefa, que Patricia es Bullrich. Patricia Bullrich, la jefa de Milman. La jefa de Milman, Y va a estar claramente. Patricia Bullrich también, a ver si la tenemos a Patricia. Patricia Bullrich, Ahí que, está. bueno, Sí, dice, señor. el progresismo de Patricia viene de sus años jóvenes, del peronismo revolucionario. Bueno, no es una mujer tan grande. No, de más jóvenes que ahora, un Ah, poco más jóvenes que ah, ahora. ah. Pero bueno, Patricia siempre, a Patricia... Sí, ahí está. Patricia te corre por izquierda, Sí, si la sí. dejas. Así que, bueno, estos son los progresistas en Cambiemos. Y un Macri transversal. Con Bueno, el y Momo el Venegas. Momo Venegas, Con el Momo claro. Venegas y el peronismo sindical 62 ortodoxo. organizaciones. 62 organizaciones. Y por el otro lado, con estos progresistas en Cambiemos, que a las 9:30 de la mañana, en Lobos, el sábado, Sí. lanzan una agrupación. ¿Para qué? Para decir, los progresistas están acá. Margarita no es la única progre, que está con Massa. Lustó no es el único progre, que quiere estar en Cambiemos, pero no lo dejan. También hay progres en Cambiemos. ¿Qué tal? ¿Y la Cámpora no hace transversalidad? Sí, hace transversalidades. Cristina, máximo. Ese es todo el ancho que da. Bien. Está bien. ¿Está muy bien, Florencia? No, Florencia no. Ah, Deja. bien. Florencia no se Bien. mete en política. No, La está muy meten bien. a veces, le hacen cada lío a Florencia. Déjala tranquila. Pero bueno, Macri transversal. ¿Le saldrá o no? A Kirchner le salió al principio. Después se le hundió todo. Al principio todas las cosas Un poquito salen. de jugo sacó hasta la 125. Sí, señor. La 125, Cobo dijo pum y se acabó. Ese es el Macri transversal. ¿Con qué seguimos, maestro? Seguimos con el gas. Ah, el gas de Cristina. Échale gas. El gas de Cristina. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo Perdón. es esto de gas? ¿Que lo lleva en la Ese- cartera? No, ya algún hijo de una gran va a estar diciendo estos tipos están. No, el gas paralizante de Cristina. Es que... Tiene a un ver, gas ¿qué es paralizante lo que Cristina. pasa? Cristina Bueno, tenía antes si no el lo rayo entiendo. de la muerte, ¿no? Porque agarraba un tipo, lo Bueno. apuntaba y pimba. Hubo gente que sufrió mucho por Sí. eso. Y por el gas paralizante llevaba. Tenía Sí. el rayo, tenía el gas. Ahora anda Yo con lo el he gas. visto. Ahora con el gas, Yo lo anda he con el visto. gas en la- Por ejemplo, a Daniel Scioli muy paralizado por el gas muchas veces. Ah, era eso. Che, Cristina en la Louis Vuitton lleva Claro. el aerosol del gas paralizante. ese te Lo usó paraliza. la otra noche fue a un asadito. A un asado en el barrio de Caballito, a la casa de Juan Mollejita, Cabandier, sí, sí. dirigente de la Cámpora. Sí, la carne la pone Samid. Samita. Samid. Bien, hubo acto, hubo asado. La vez pasada lo habían hecho, ¿no? Espinosa y Magario, que son los que manejan la estructura del PJ provincial. Claro. Magario, el intendente de La Matanza, que va a ser candidata ahora.
estaban varios intendentes de esos que estaban antes en el Grupo Esmeralda, están un rato con Randazzo, un rato con Sí. Cristina, están tratando de cobrar en las dos ventanillas, si es posible, el Grupo Esmeralda. Estaban los duros también, ¿eh? Estaban, bueno, iba a estar Máximo como la vez pasada, Sí, pero pero vino con compañía Máximo. estaba Guado, Guado de Pedro, el Guado de Pedro, Larroque, Larroque Mayra Mendoza y el dueño de casa. y Cabandier. Efectivamente. Esto es la plana mayor de la Cámpora, casi completita. Eh. Los intendentes cuando llegaron dijeron, había otros intendentes del interior, había como 15 intendentes. La verdad Sí, que una sí, buena algunos reunión. del interior de la Buena- provincia, no sí. del conurbano. ¿eh? Buena reunión armada con los intendentes. Cuando vieron a la plana mayor de la Cámpora sentada ahí, algunos dirigentes dijeron, pero ¿cómo no era Máximo y Cabandier nomás y vinieron los demás? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa que al rato Pasó llegó que Cristina? cayó. Llegó Cristina, que estaba viniendo a Buenos Aires, apareció ahí, le hicieron un lugarcito, se sentó y le bajó línea, porque ya te baja línea. Ahí aplicó el gas paralizante, porque se quedaron todos así, todo secos. así, nadie decía nada, no habló de candidaturas. Le no dijeron, habló de- le dijeron, No, tenés que ser todos le candidata. dije, ¿cómo no le van a decir? Ella dijo, ¿Cómo no le van a decir? no, puede ser otro. O puede haber otra candidata, dijo, Todos- haciéndole y ojitos a además, Verónica Magario. Los del conurbano Sí. dijeron, si usted viene acá, nosotros ganamos. Hubo un intendente del interior de la provincia, Corbata, Hugo Corbata. de una localidad así chiquita, dijo, bueno, en el interior no es exactamente así. Claro, la localidad de Corbata es así chiquita, no me acuerdo cuál es, Saavedra. Saavedra. Pero el coraje político de Corbata, por decirlo de alguna manera, es Sí. consistente, porque hay que Sí, decirle a Cristina eso. efectivamente. Sí, ya no está más en Saavedra. Es lo que es lo que está pensando la Sí. buena parte de la estructura del peronismo bonaerense, está pensando, si Cristina es candidata, la polarización nos hace perder. Si Cristina no es candidata y lo metemos a Randazzo, a Viandazo lo metemos acá adentro, Sí. y por ahí todos juntos ganamos. Esa es la teoría. Sí. El asunto es que el gas de paralizante de Cristina dejó a los intendentes secos por un ratito y después la cosa siguió. Así Lo que es. yo te digo, en esa foto, Espinosa, Magario, toda la Cámpora, los intendentes, estaba Insaurralde, estaba Mariano Insaurralde. Cascallares. Insaurralde es el marquesado. Todos esos, te voy a decir una cosa, todos esos son Sí. la fuerza de Cristina en la provincia. Sí. O después no digan, Efectivamente. che, me llevaron engañado. No, ¿no? no. Es como una señorita saliendo de un burdel. pero- ¿Qué va a decir? Entré a ver, pensando que era una fiambrería. También convengamos una No, cosa, no seamos tan rígidos. Ujú. Somos un poquito dogmáticos. un poquitín. El peronismo es un universo flexible. Amplio, sí. Flexible. No es para los muchachos de la Cámpora, para Cristina, pero después viste Insaurralde. Insaurralde va a un lado, va a otro, está con Massa, está con Scioli. Tiene esa plasticidad propia de un dirigente peronista. Se como- habló de Scioli como posible candidato. Y Daniel siempre está. Hoy la boleta a senadores Scioli Magario, Magario. o Magario Scioli. Sí, yo creo que Magario Scioli. ¿Vos crees que Magario Scioli? Sí. O sea que Si es esa la idea, Sí, a esta lo es la mejor idea. es ella. Bueno, después Cristina fue hoy al acto, dijimos, al acto de los sindicalistas docentes. Sí, exactamente. Y dijo, cuando le dijeron, tenés que ser candidata, ella dijo, no, yo fui vicepresidenta, yo me excluyo. Bueno, de esto vamos a hablar con Vicente Palermo. Pero estos son los hechos Sí, de señor. estos días en el peronismo. Y hablando de docentes, la carpa va Hablando bien, de ¿eh? docentes, che, para un poquito. Para un poquito. Sí, sí, estamos En 20 minutos corridos por el tiempo, sí. vence el plazo, Sí, porque hoy es viernes. Ah. Durante el viernes la carpa de Congreso, la escuela itinerante, no es carpa. la escuela La itinerante. escuela itinerante tiene que desaparecer, La tiene que desmontar. efectivamente. ¿Va a ocurrir? Los maestros siguen, de CETERA siguen diciendo que ellos van a cumplir el compromiso que Muy firmó la secretaria de CETERA, Sonia Leso, con Sí, señor. Horacio Rodríguez Larreta, con el gobierno de Larreta, y van a desmontar la carpa. Igual ya hicieron Hay una en ya la tienen provincia, en La Plata. Larreta. La escuela itinerante tiene una creatividad. Ah, bueno, es importante. Igual la escuela itinerante tuvo pocos alumnos, por lo menos destacados. Hubo algunos, Varios. algunas figuras de la política, Sí. fueron poquitas. Sí, las que fueron... Las que fueron, algunas no quisieron sacarse fotos. entraron- Entonces yo voy, pero entraron- fotos no me saquen. No es entraron joda, en- es así, ¿eh? Entraron encapuchados para que no los vieran. Impresionante. Bueno, el asunto es que el conflicto docente sigue. Hubo una 12ª reunión de los gremios bonaerenses con el gobierno de María Sí. Eugenia Vidal. El acuerdo no se alcanza, aunque hubo un aumento. El gobierno de María Eugenia Vidal está tranquilo porque dice hasta el 17 de mayo. El hasta 17 se vota en su tema. hasta que Baradel vote en su tema. La campaña de Baradel con el paro docente sigue. Recordemos No el se fallo calientan más. de la justicia de hoy, que eximió al gobierno nacional de convocar a las paritarias nacionales docentes, como es el reclamo de origen de este conflicto Sí. de los gremios. De CETERA y Así de es. SUTEBA y todos los gremios enrolados en el kirchnerismo. Roberto andaba de capa caída esta noche.
Porque lo vieron, hubo una reunión Sí, con el diálogo, un diálogo informal. con el gobierno de Vidal. Efectivamente. Y andaba A ver, alicaído, ¿cómo se- estaba haciendo pucherito. Andaba acá, sí. Mirá qué andaba- guapo, vos lo ves a Baradel, no te lo imaginás, puchereando. No, pero andaba un poquito. Viste que es grandote. ¿no? Pachucho. Andaba con los- Sí, así. Bueno, Esto va a seguir, y esto va a seguir, y esto va a seguir. Totalmente. Nosotros paramos 2 minutos a respirar y nos encontramos con Vicente Palermo. Estamos en Código, seguimos, está Vicente Palermo, gracias. muy amable. Gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Bien. A ver, ¿por dónde Compañero. arrancamos? No, arrancamos. ¿Qué hay que creerle a Cristina? Sí. Cuando dice yo me excluyo. Me venía preguntando, yo creo que, yo a Cristina no le creo nada, digamos, ¿no? Empezamos mal, así. Me parece, sí. No creo que tenga una reputación de que su palabra sea confiable. Por otra parte, es muy hábil en términos de la lucha interna por el poder. Eso lo maneja bien, esa lo sabe manejar. Extremadamente hábil, sí, muy bien. Impiadosamente o impíamente, pero es muy hábil en ese sentido. Entonces, es posible que esta actitud sea un sondeo, básicamente un sondeo para ver cuáles son las reacciones. La otra alternativa es que no, es que ella de una forma u otra tenga miedo de ir a una confrontación electoral en la que puede perder, porque sabe que si pierde se termina todo futuro político para ella. Sí, quizás si no va también, ¿no? Bueno, Digo, es Se muy puede, difícil sí. desde un liderazgo Claro, de la es decir- fortaleza que construyó Cristina. Sí. Después discutimos si para bien o para mal, es otro problema. Es muy difícil que no ir permita conservar Sí. la misma influencia, ¿no? Sí, está en una posición delicada, porque es cierto, si no va se desdibuja bastante. Si no da una batalla se desdibuja porque bueno, va a ser más o menos evidente que del motivo, digamos. Sí, hoy quizás Pero- su motivación principal o en la primera instancia sea asegurar para su gente los lugares necesarios en las listas del peronismo. O sea, poner al peronismo a prestarle otra vez la estructura, ella meter a su gente y después vemos si ella es candidata o no. A mí me parece que poder de fuego para eso tiene. digamos. Claro que sí. Bueno, ahí están todos los intendentes que juntó. Claro. La mitad estaba con Sí. el Grupo Esmeralda, Randazzo. Otro del Grupo Esmeralda siguen con Randazzo. Sí. Por eso decimos, Sí, el Grupo sí. Esmeralda juega a ver si cobran la Ahora, ventanilla. ¿qué le dice, para sacarlo un poquito de esto que a veces, nosotros porque estamos cotidianamente con esto, pero a veces pareciera pequeño, ¿no? Pero digo, ¿qué le dice esto que estamos hablando respecto de la principal oposición del país y la textura política que tiene hoy la Argentina con el oficialismo que hay y con esta oposición? Bueno, no, esa es una característica, un rasgo muy importante. El peronismo está muy transformado, digamos. En mi opinión, y esto no lo digo, digamos, desde el mes pasado, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En mi opinión, el peronismo es cada vez más de geometría variable y no hay ninguna posibilidad de que se unifique, digamos. O sea, me parece que el peronismo está condenado a mantenerse fragmentado. No tiene. Entonces, bueno, por una serie de razones que se pueden discutir, pero yo creo que ese es un rasgo estructural del actual peronismo y de las perspectivas futuras de ese peronismo. Entonces, el gobierno de Cambiemos, que es bueno, una coalición muy poco orgánica, digamos, muy frágilmente estructurada y todo lo demás, se enfrenta a una oposición fragmentada, digamos. O sea, y eso es, en principio, eso es una ventaja. Inclusive... Una ventaja para el oficialismo. Para el oficialismo, Claro. sí. Inclusive para una eventual, que hasta ahora el gobierno no lo ha intentado, pero no sé si no lo puede intentar en el futuro, una eventual búsqueda de, digamos, de coaliciones más estables en terreno parlamentario, digamos, con sectores peronistas. Del peronismo. Quiero decir, Bueno, si Macri se junta... el primer año funcionó así.
No, funcionó, digamos, con acuerdos puntuales, ley ad por hoc. ley. Ujú. Sí, caso por caso, digamos. Pero yo lo que estoy pensando es una cosa más, eventualmente más parecida a lo que es o era el presidencialismo de coalición brasileño, donde hay coaliciones parlamentarias Sí, sí. con representantes de los integrantes de la coalición en el gabinete, digamos, ¿no? Sí, una especie de diseño aproximado a lo que sería un sistema parlamentarista. Claro. En la práctica, bueno, con por ministros. eso sí, una sí. cosa así. Ahora, Sí, yo pregunto, el peronismo está como está fragmentado. La coalición oficialista es lo que usted dijo. Ahora, ¿hay contención o posibilidad de contención en Cambiemos o de comprensión en Cambiemos de esta teoría de ampliemos y transformamos? La verdad que no lo sé porque hay, por ejemplo, es un abogado de una posición más o menos parecida, es Monzó. Y no le fue bien. Y bueno, hasta ahora no consiguió nada, digamos. O sea, hasta Bueno, ahora... lo dije en ese sentido. Claro, el núcleo, digamos, el núcleo de gobierno muy rechaza esa idea, digamos. No quiere saber nada con eso, ¿no? Entonces, yo no lo sé en el futuro, la verdad es que después de las elecciones, no sé en qué momento, pero creo que hay algunas personas, no quiero hacer nombre, algunos dirigentes que sí verían esta idea con simpatía. Y después, digamos, hay que compatibilizar, porque, por ejemplo, el radicalismo no la vería con simpatía, digamos, en general. Entonces, es bastante complicado. Pero novedades hay, Sí. digamos, lo del el Macri el 1 de mayo, digamos, en relación a un sector del sindicalismo. Está bien, es el sindicalismo, no es digamos, el sector político peronista. Pero, bueno, es un hecho, me parece que significativo, con todos los riesgos que tiene, digamos, porque... Ahora, ¿por qué no se podría, que este es otro desafío, Sí. digo, ¿por qué se hace tan difícil en la Argentina gobernar sin Perón? Simbólicamente lo digo, ¿no? Gobernar sin Perón... Claro, digo, a ver, un gobierno Sí. como el de Cambiemos, que Sí. llega la coalición de 3 partidos, qué sé yo, Sí. finalmente, como casi todos aquellos gobiernos que no son de identidad genuina peronista, terminan recostándose en Perón. ¿En Perón o en el peronismo? En el peronismo, sí. Bueno, el peronismo es muy activo y es una fuerza política fragmentada, pero electoralmente muy importante. Es decir, tiene bases sociales y domina una enorme cantidad de posiciones de poder institucional, digamos, como por ejemplo municipios, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que yo no diría que este haya sido un gobierno hasta ahora que buscó al peronismo para gobernar. Lo buscó allí donde, bueno, necesitó, y lo hizo bien, me parece, que es en el Parlamento, acuerdos caso a caso, digamos. Pero no me parece que haya tenido una idea, digamos, a la cual yo realmente le tendría miedo, digamos, una preocupación, una idea movimentista, digamos. Lo que usted dice, bueno, sí, no, bueno, en realidad vamos a apostar a una suerte de movimiento, ¿no? Y entonces un nuevo movimiento nacional, bueno, eso sería realmente desastroso, digamos, como idea política sería desastrosa, pero no me parece para nada que se esté corriendo ese riesgo, ese peligro. Palermo, el tema de la fragmentación peronista, uno dice, bueno, viene desde el 2003, cuando hubo 3 candidatos peronistas, Claro, ¿no? sí. Menem, Kirchner, Rodríguez. La suma de esos 3 candidatos dio como el 70% de los votos. Sí. Y después, cuando hubo otras candidaturas con peronismo afuera, da esa cifra, ¿no? Porque los candidatos peronistas aliados, solo con peronistas o aliados a otra fuerza, como lo hizo Massa en el 2013, Sí. tienen la capacidad de reunir Y sí, eso una es masa importante sin duda. de votos. Finalmente, si uno dice, bueno, ¿cuánto tuvo Macri que no era un candidato peronista? Bueno, en la primera vuelta tuvo el 34%. Claro, claro, Y el sí, sí. 60% prácticamente era votante peronista. Con lo cual, está esa atracción de que el peronismo, aún fragmentado, es el partido Es muy mayoritario fuerte. del partido del Por poder. eso digo, sí, tiene mucha fuerza. Lo que pasa,
me parece, es un elemento que creo que hay que considerar, que se trata de electorados diferentes. O sea, pongamos el registro electoral de Massa, la posición de Massa. Si Massa se alía con el Frente para la Victoria, ¿gana o pierde? Pierde su encanto. Pierde electores. Y el Frente para la Victoria no se puede aliar con Massa porque pierde. Bueno, no, Massa es un traidor. ¿Sí? Entonces hay una situación que favorece, estabiliza, consolida la fragmentación, que es esta cuestión de la heterogeneidad de los electorados del peronismo. Digamos, ¿no? O sea, no es un solo electorado. Usted para adelante se imagina, esto es pura imaginación, ¿no? Porque acá está todo precario, todo el largo plazo nuestro es cortito, es hasta octubre. Un sistema de partido de acá para adelante donde haya varias expresiones peronistas, una expresión no peronista que también contiene peronismo, como la que es Macri, y una configuración diferente de lo que hemos visto hasta ahora de las fuerzas políticas. Bueno, la verdad es que a mí me resulta muy difícil de hacer una predicción, pero lo que yo imagino es, primero creo que Cambiemos como fuerza política se va a estabilizar, se va a consolidar, digamos, como fuerza política. Y vuelvo a decir, la fragmentación del peronismo me parece que probablemente quede 2 o 3 sectores, digamos, ¿no? Porque el peronismo no ortodoxamente kirchnerista, digamos, pero que está dentro del Frente para la Victoria. Ahí es un misterio, no sé realmente qué es lo que va a pasar. No. Y después está Massa. Massa tiene problemas, me parece. O sea, me parece que tiene problemas electorales que pueden llegar a ser serios. Pero de todas formas, bueno, y después, fuera de eso, la verdad es que Cambiemos y las fuerzas de izquierda que están en... Sí, pero las fuerzas de izquierda son muy... Sí, están en crecimiento, pero de una base muy baja. Muy pequeña, muy esmirriada, ¿no? Entonces, me parece que el sistema partidario tiende a configurarse de esta manera, ¿no? Ahora, dígame, usted que es un observador y un especialista en observar estas cosas, a ver, en estos 16, 17 meses, ¿qué rasgo cree que ha sido realmente para señalar como un cambio en el tiempo político e institucional de la Argentina? ¿Y qué mira con aprensión de lo que se está desarrollando? Bueno, rasgos para considerar así como positivos, no nos refiramos en principio a hechos, digamos, pero rasgos positivos a mí me parece, sin duda, que ha habido una recuperación institucional importante, ¿no? Una recuperación del juego de las instituciones, donde, una presidencia considerablemente más moderada, activa, pero mucho más moderada, un parlamento que negocia, en la cual es un lugar de negociación, una Corte Suprema independiente. A mí me parece que realmente en esto estoy totalmente de acuerdo con Graciela, ¿no? En el sentido de que esto estará mal o estará bien. Yo creo que está más mal que bien, digamos. Pero a mí me parece que esto es un fallo de la Corte. Entonces, me parece que ha habido una recuperación institucional importante. Es una recuperación institucional que todavía está verde, está gateando, digamos, no se ha traducido en, una reforma del Estado consolidada ni nada. Pero esa recuperación institucional me parece que es fundamental y que hay que valorarla, digamos. Yo creo que... Bueno, y en cuanto a cosas que me preocupan, hay muchas, pero a mí lo que me preocupa más allá del corto plazo son las elecciones de ahora, digamos, más allá del corto plazo, es que hay una serie de inconsistencias, digamos, económicas, que no sé qué va a pasar con ellas. Digamos, no sé qué va a pasar con un tipo de cambio atrasado, con una deuda que
los valores actuales no son preocupantes, pero sí la tendencia, ¿no? Entonces, ahí se está incubando una crisis o no, digamos, ojalá que no, digamos, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, a mí me preocupa, eso me preocupa mucho, y además porque, bueno, lo converso, lo leo con economistas de distintas orientaciones en los que creo, digamos, ¿no? Uno siempre con los economistas tiene que elegir a quiénes creerle, digamos, porque si no, no. Y la verdad es que están preocupados, tienen la misma preocupación, ¿no? En el corto plazo no, pero después, digamos, hay un grado de incertidumbre muy alto, digamos, ¿no? Palermo, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros en un minuto venimos para cerrar Código con las medallas de cada jueves. ¿Arrancamos? Vamos a la medalla, vamos. Medalla de oro, diré, a ver. ¿A quién le toca? Ah, ya sé. Me va a sorprender. Ya sé, no, pues está bien puesta. Pero claro. Muy bien puesta. Claro que está bien puesta. Vos no metiste la mano en tu bolsillo. Sí, no. Ni en la de otro. Héctor Recalde. Ojo, ni en la de otro. Héctor Recalde, sí señor, jefe del bloque. Un amigo. Frente para la Victoria. Un amigo, jefe del bloque de Cristina. Un tipo que sacó 150 lucas, 150.000 pesos. De su bolsillo. Para que Cristina pueda hacer el viaje que inicia mañana. Sí. Se va... Claro, no se va a Londres al final, se va a no. Grecia y Bélgica. Y el Parlamento Europeo. Digo, había que pagar una tipo que fianza. pone esta plata, porque la doctora tiene todo embargado, Sí. es oro. Oro por la generosidad de Recalde, que le pagó la fianza a Cristina para que pueda salir de viaje a Así Europa. es. No va a Florencia, se va ella sola. No va a Londres, el viaje más corto, pero había que poner 150 lucas. Las puso Recalde. Gran valor Recalde, muy bien. Un tipo generoso. Viene la de plomo. ¿A quién le toca? 1, 2, 3, va. A este ya se... también, de este también. Facilongo. Si vos miraste un poquitito las cosas que pasaron esta semana... Devolvé el auto. No, bueno, por favor. Eduardo Freiler, doctor Eduardo Freiler. Eduardo Freiler, Camarista sí, federal. Lo de juez es sí. una cosa que ponemos nosotros, pero no es. Es camarista federal. Están por... Es juez de cámara, bueno, es juez de cámara, está bien puesto. Está sí. con el juicio en el Consejo. Le están haciendo juicio en el Consejo de la Magistratura. Sí. Él hizo su descargo. Después de que hizo su descargo y dejó un poquito complicado a los consejeros porque algunas cosas de la acusación parece que estaban endebles, le apareció la compra de un auto, un Mercedes, porque al camarista Freire le gustan los autos de alta gama. Y hace bien. Y usó los cheques de un amigo. Sí, 10 cheques. 10 cheques de un amigo que... Esta madre estaba complicado en un caso de lavado de dinero. Sí, pero que en la cual le había tocado justamente a Freire la caso causa lavado? y él había votado a favor ¿Del amigo? Del empresario, sí. ¿No se excusó porque era amigo? No. Plomo, doctor. Es plomo y me parece que... Plomo, le hacemos precio. Le hacemos precio. El Consejo de la Magistratura no le va a hacer precio. Así es. Música que viene Pinocho. Acá viene Pinocho. Sí, señor, y esta es conocida. La intendenta de La Matanza mañana va a estar en la inauguración del Metrobús con Macri y María Eugenia Vidal. Te digo una ¿Por cosa. ¿Por qué le damos el Pinocho? La señora Magario va a ser candidata a senadora. Sí, bien. Yo no sé quién la quiere sacar de la Intendencia de La Matanza para ser la senadora. No sé. ¿Por qué le damos el Pinocho? Porque la intendenta, que es muy dócil y muy agradable, dijo... Esto de que Cristina divide aguas en el peronismo es un mito. Ya está. Digo, hace falta un decir mito. algo más. Que Cristina divide agua. Bueno, por eso. Los que están con ella no quieren que sea candidata. Sí. Se va el Pinocho, se lo mandamos en el Metrobús. Ahí está en el Metrobús. Va a empalmar y lo va a recibir mañana. Extraordinario. Pinocho al Metrobús de La Matanza. Que la pasen lindo. Nos vemos el jueves. Chau. Chau.